El día que zarpó el Titanic. Ay, qué lindo. Ay, eso me encanta. A mí me gusta mucho, Qué porque a ganas. veces siento que estoy adentro de un Titanic. Es que creo que va todos como- sentimos, que todo el que vio la película sintió un poco todo el que vive estaba. en la Argentina siente También. un poco. Y a veces en algunos determinados lugares sentís que vas en la Titanic y todos y siguen tocando la orquesta. Titanic. Estamos Vamos bien. bárbaros, mirá que bien Se hundió, estamos. ya, Hacemos un no, fueguito, no. hacemos humo. O sea, te hacemos todo lo que queremos. Poco antes de las 8 de la mañana del día 10 de abril de 1912, la estación de trenes de Londres rebalsaba de gente. Baúles, valijas enormes. Los que subían al tren que los llevaría hasta el puerto de Southampton vestían de manera muy elegante. En el andén quedaban los que habían ido a despedirlos. La expectación era enorme. Iban a participar del viaje inaugural del barco más imponente jamás construido. El Titanic zarparía al mediodía. Al llegar a Southampton, los de primera clase tenían, más allá del que ellos habían llevado, personal que esperaba para asistirlos con el equipaje. Llevaban Claro, sus tenían propios esclavos más. y tenían más esclavos esperando. Wow. Y los de abajo y diciéndole, chao, ya te va a tocar a vos, después te hundiste. El traslado por un sendero especialmente diseñado para que pudieran abordar al barco sin complicaciones era hermoso. Varias horas antes, la tripulación fue arribando. El capitán ocupó su lugar cerca de las 7 de la mañana. El del Titanic sería el último viaje del capitán Edward Smith, de 62 años, un retiro glorioso al mando de un barco legendario. 2.223 personas irían a bordo entre pasajeros y tripulación. No estaba lleno. Podían viajar alrededor de 3.500 personas. La tripulación estaba integrada por 908 personas. Solo 23 de esas 908 personas eran mujeres. Los pasajeros se dividían en 3 clases. En primera viajaban empresarios, celebridades, hombres de negocio. En segunda clase, la clase media que deseaba participar del viaje inaugural y muchos otros que debían cruzar el Atlántico para trabajar allá. Y en tercera, viajaban familias pobres que buscaban hacer la América con Leonardo DiCaprio. Claro. Bailando. No, primero un amor, están todos cogotudos en primera. Claro, nadie va. Aburrida la primera. No crean, no piensen que la primera es más divertida. No, pero estaban pintando. En esa época estaba más divertida la de abajo. de todo. Aún dentro de la primera clase, la jerarquía de los camarotes era muy disímiles. 2 de ellos eran de super lujo. 2 habitaciones, baño propio, un living, mobiliario de primera calidad, calefacción eléctrica y sus propias cubiertas terrazas. Salí, Así me vení. muero, amor. Hundiste. Los que le seguían variaban su decoración según el gusto del pasajero. Había Luis XV, renacentistas, victorianos, varios estilos más. Tenían escritorio propio, cómodos sillones, camas elegantes. Pero las camas son muy cómodas, las camas de los barcos. De los no, y los en general son camas, sí, ¿viste? porque como no se pueden mover, están como encastradas. Y si más o menos viajas en uno más o menos, un buen colchón. Colchón es grandote. lindo, No puede ser un colchón duro, liviano, no se le puede vuela. ser, claro. Ay, Entonces nunca todo fui por es eso. asentado, Mirá. lindo. 2 habitaciones, baño privado, cubierta de terraza, bueno, sillones, elegantes. Inmobiliaria. La gran mayoría tenían un pequeño sector para lavarse y nada más, cagar afuera. Claro. Nada más Lavate, que al baño lavate un con poco la argolla, argolla. los huevos, Y a comer. Y a comer. Y vamos a comer. Y agradece que A estás. cagar una vez por día, en el bañito del fondo. La tengo gente que hacer fila. En la de abajo de todo tenés que ir a Agarrate. baños compartidos. Un agujero y ves el mar abajo. No, Berto, no es verdad. Se va. Te vas a bañar Lavate con el otra agua del gente. mar. Los que seguían variaban su decoración. Ya te dije, para bañarse había que reservar turno con los empleados que estaban destinados en ese sector. Pues había Hasta mucho el link. cojinche. Sí, había mucho cojinche porque- nos bañamos juntos. ¿Te tocó a vos? ¿Sabes qué? Los camarotes de esta clase estaban ubicados en la parte superior y central del Titanic. Era el lugar en el que menos vibración había y en el que el ruido de los motores era casi inaudible. Solo ¡Garca! ¡Garca! ¿Escuchaste algo? solo un suave rumor.
Mientras se descendía, se encontraban los lugares de segunda y de tercera clase. Los primeros eran habitaciones más estrechas en las que había hasta 3 camas. Chicos, no podemos dormir los 3. Estoy gorda, chicos. ¡Qué ronca! No entramos. ¿No viajaste en el vapor de la carrera? De la carreta, ¿cómo se llamaba? Que era uno que te Era llevaba uno que te llevabas a Uruguay. a Uruguay. Que era toda la noche. Largo, viajabas. era larguísimo, pero a mí me divertía. Si era lindo, estabas de día, ibas a la terraza. Yo a me la- fui con 2 afuera. compañeros del trabajo en esa época, creo que el Rafa, de la Puente. Porque era muy barato. Y era muy barato y nos fuimos los 3 en una camita, en unas cuchetas. Claro, porque te daban como unos camarotes. Genial, unos camarotes. Pero era muy lindo los que se quedaban arriba tirados, pero era, ahí sí se armaba. Sí, bueno, solo había, ya estábamos hablando ya de la clase, La clase de la más, segunda. de la segunda clase, Media solo clase. había 2 bañaderas para todos los de tercera No era clase. mucho, no era poco. Los de la Poco. clase más barata. Ah, no, bueno, los primeros eran habitaciones más estrechas, la habitación, digamos, para la clase media, hasta 3 camitas, ya incómodo. ya. Los de clase más barata tenían varias literas y no conocían comodidades. Ah, el pobre no tiene que ser, Y no se tiene que estar bañábamos. cómodo. Y ese que estaba aspirando a media. Es que el pobre no tiene por qué aspirar a la comodidad. No. ¿Sabés No. verlo al otro con No. 3 camas? Solo había 2 bañaderas para todos los de la tercera clase. Los de la clase inferior no podían acceder a los lugares de los otros. Todos los sitios de lujo y de confort les estaban vedados. Era No claro. quiero que veas, porque después te vas a Por tener, acá no no. vas a querer. No, Ustedes por te el vas a túnel. marear. Vengan por el túnel. Que no los vean. Hermoso lugar. Que no los Era vean. bueno para que vos no desearas y para que los otros no vieran gente pobre. No vean, claro. Ah, también. vale. Para los hombres había un gran salón para fumar. Las mujeres tenían todo mal, ¿no? Salón un salón fumador para fumador y solamente para hombres. Todo mal, todo lo que estaba Y mal. pocas mujeres. Las mujeres nadie. tenían el acceso vedado a ese sitio. Ellas, como contrapartida, tenían el salón de lectura y de las correspondencia. Ay, qué románticas. Había también una De importante correspondencia. oficina telegráfica para que los influyentes pasajeros recibieran y mandaran mensajes cuando quisieran. Ay, los influencers. También recibían... ¿Llegaste bien? Estoy por hundirme. Estoy hundido. A4, Hundido. hundido. También recibían un diario que se imprimía en el barco con noticias europeas y americanas y con las últimas novedades del viaje y cronograma de las actividades. ¿Cómo andaba el El peligro? Titanic, para la época, chicos, costó $7 millones. Era- Alrededor de 200 millones Lo de hoy. actuales. Se salvaba en varios países de La miseria. construcción tardó casi 3 años. Ah, bocha. Hasta los últimos días estuvieron terminando detalles, incorporando muebles, elementos de ornamentación, dándole los últimos toques a los sectores de más lujo. Ay, Los botes pero. salvavidas eran 20 y alcanzaban para transportar a la mitad de las personas a bordo. Los de abajo Y no que importa. alguno ¿Qué se va a tener que morir. El ¿Qué de se abajo va a hundir? mi amor, es de acero. Por A favor. nadie le preocupó demasiado la cuestión de digamos, porque todo estaba mal. Claro. La seguridad tampoco, no, hoy sí no pasás un... Ay, ¿qué se nos va a hundir? ¿Qué va a pasar? El Titanic era indestructible. El Titanic emprendió su viaje inaugural, creo, no veo justo tengo arriba, creo que el 10 de abril de 1912. Sí. El transatlántico más grande, varios pasajeros no tuvieron la intención original de participar en el viaje inaugural del Titanic, de conocer por dentro el nuevo gigante. Fueron puestos en el barco por las circunstancias políticas. No queríamos. Claro, no querían viajar y los metieron. Por esos igual. días hubo una larga huelga de mineros y se produjo una escasez de carbón. Eso hizo que debieran cancelarse las partidas de otros de sus cruceros y los pasajeros de esos viajes suspendidos, en especial de los de las clases Los mandaron- más económicas, Los metían fueron en el transferidos al Titanic. Claro, a morir. Yo no quería A morir. Y bueno, cuando tenés Qué el destino, destino, claro, el destino. destino. A las 12:15 del 10 de abril de 1912, el puerto de Southampton se convirtió en un festival de sonidos. La sirena del Titanic anunciaba que zarpaba. partía. Ay, está saliendo. La orquesta que desde cubierta interpretaba piezas clásicas que los pasajeros de primera clase podían seguir en el libro que les entregaban al subir, que contenía partituras de 352 piezas musicales distintas. Qué maravilla. ¿Para qué? Y a los pobres tapones, para que ni escuchen ni sufran. Nada. Tambores. Tambor. ¡Pum! Lo bombo. ¿Qué les daban entonces? No, Piezas para claras, les partitura, daban las la partitura, partituras. para que sepan que puedan- Para, a ver, claro. canta, a ver, tócame esta. Toca, ¿qué querés? La noche del 14 de abril, en el restaurante A la Carte, con la presencia del capitán, los pasajeros más encumbrados comían ostras, caviar, Qué fino. filet mignon, Descompostura. langosta, salmón Todo pescado. y postres Y deliciosos. no hay un, No. un colchón con un bife de chorizo No, porque no, la una verdad que estoy milanesa. con el pescado. Hasta que...
Un estruendo los distrajo. Un inesperado cimbronazo. El parpadeo de las luces. La gran mayoría siguió comiendo, brindando, celebrando. ¿Escuchaste esto? No, comete una ostra. Nada malo les podía pasar a Nunca. bordo de ese gigante indestructible.